casi sin darnos cuenta, queridos hermanos, nos metemos ya a la octava catequesis dentro de nuestra escuela diocesana de oración con nuestro arzobispo don Francisco. Hoy algo especial: Elías, los profetas y la conversión del corazón que tanta falta nos hace. En la historia religiosa del antiguo Israel tuvieron gran relevancia los profetas con su enseñanza y su predicación. Entre ellos surge la figura de Elías, suscitado por Dios para llevar al pueblo a la conversión. Su nombre precisamente significa "El Señor es mi Dios", y en consonancia con este nombre se desarrolla su vida, consagrada totalmente a suscitar en el pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios. De Elías, el libro de la sabiduría o el Sirácida dice: entonces surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Pues bien, con esta llama Israel vuelve a encontrar su camino hacia Dios. En su ministerio vamos a oír, Elías reza, y reza invocando al Señor para que devuelva la vida al hijo de una viuda de Sarepta que lo había hospedado. ¿También a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo? Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor escuchó, oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías grita a Dios su cansancio y su angustia mientras huye por el desierto buscando la muerte. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pero es sobre todo en el monte Carmelo donde se muestra en todo su poder de intercesor, cuando ante todo Israel reza al Señor para que se manifieste y se convierta el corazón del pueblo. Así, queridos hermanos, habla el Papa Francisco del profeta, y con estas escuchamos ahora a don Francisco. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente la oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal, como sabemos, en el Monte Carmelo, y lo hizo también consciente de sus fragilidades. Elías era un contemplativo, pero un contemplativo sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. Elías nos lo va a enseñar. Delante de Jesucristo presente y vivo en la Eucaristía, donde estamos queriendo tener estas catequesis sobre la oración, de otras razones porque queremos que sean una experiencia concreta y práctica de lo que es la oración. A orar se aprende orando. Y estamos aprendiendo a orar con Moisés, con Abraham, con Jacob, con el rey David. Y hoy nos toca uno de los grandes testigos de la oración, que es Elías. El Catecismo titula Elías, los profetas y la conversión del corazón. Se podía titular Elías, el que se encuentra con el Dios viviente. O también se podía titular Elías, el hombre del silencio. El hombre del silencio. ¿Por qué? Porque realmente, como no hagamos silencio en nuestro corazón, no podemos ser hombres y mujeres de oración. Hay una frase muy conocida de un filósofo cristiano, Kierkegaard, que decía, danés, él decía: el mundo está mal. Si fuese médico y me pidieran consejo, les diría: callad, haced silencio.
Estamos ya en el misterio cercano de la Navidad y San Juan de la Cruz, otro místico del silencio, como no podía ser de otra manera, él decía: la palabra ha sido pronunciada en el silencio y en el silencio debe ser escuchada. Algunos se pueden preguntar por qué hablas del silencio cuando estamos hablando de este texto tan hermoso y este personaje y este testigo que es Elías. Mirad, como nos han explicado muy bien el delegado episcopal con una síntesis de lo que significa Elías, hay como un pasaje fundamental en la vida de Elías, y es cuando Elías va huyendo, quizá nos pase también a nosotros, huyendo de sus enemigos, huyendo de los sacerdotes de Baal, que luego se la va a jugar con él en el monte, huyendo de tantas y tantas realidades. Él lo que hace es entrar en la cueva. Los que tenemos la gracia de ir con mucha frecuencia a Tierra Santa, casi todos los años, incluso a veces hasta más de una vez, yo recuerdo muchas veces este lugar, la cueva de Elías. Allá en Haifa lo tienen los carmelitas y allí está esta cueva de Elías. Y entonces entenderéis el por qué hablo esta primera aproximación a la espiritualidad de Elías, el hombre orante del Dios viviente. ¿Por qué hablo tanto del silencio? Porque Elías se mete en la cueva y huye un gran terremoto. Y dice el texto de la Escritura: en el terremoto no estaba Dios. Y de pronto viene un viento huracanado, tampoco estaba Dios. Y viene un fuego devorador, tampoco estaba Dios. Y al final dice: y de pronto un gran silencio, un susurro. Y Elías se recogió, porque en el silencio sí estaba Dios. En esa brisa suave, en ese silencio estaba Dios. Santa Teresa de Jesús, que es muy práctica, decía: el hombre o la mujer que quieran ser profundamente hombres y mujeres de oración tendrán que acostumbrarse a una profunda vida de silencio interior. Los textos que vamos a leer, como estamos haciendo, serían los que quedan y los que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica de Elías, que lo titula Los profetas y la conversión del corazón. Yo lo titulo Elías busca y se encuentra con el Dios viviente, con ese Dios que estaba en el silencio pero que está vivo. Los números son el 2581, 2582, 2583 y 2584. Está muy bien estructurado el Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a ir leyendo, aplicando como los distintos aspectos que pueden hacer mucho bien al hombre orante. Mirad, una idea que está muy clara en el Catecismo de la Iglesia Católica es que la oración da siempre como fruto la conversión del corazón. Si no, no es oración cristiana. La caridad. Hay una prueba de algodón. ¿Y cuál es la prueba de algodón de que estoy en Dios? El corazón ilimitadamente bueno, la bondad, la caridad. Una persona que no tiene caridad, que no tiene corazón bueno, que si va endureciendo el corazón, probablemente más que orar lo que hace es contemplarse el ombligo, o más que orar lo que hace es mirarse a sí mismo. Y se reafirma, pues como el fariseo, cuando sube a orar precisamente al templo, pues que no cambia el corazón. Lo que hace el fariseo es, va a la oración a contarle a Dios lo buenísimo que es Él y lo malo que son los demás. Desde esa realidad vamos a ver lo que dice el 2581, porque es que está, pero que muy clarito lo que dice el Catecismo. Dice: para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Hombre, eso lo tenemos todos claros. ¿Por qué arroja Jesús a los mercaderes del templo? Porque ha convertido su casa, que es casa de oración, en una cueva de ladrones, donde están vendiendo y comprando mercancías. Por tanto, está clarísimo.
Y es muy hermoso porque va a bajar a muchos detalles el catecismo. Es ahí en el templo donde el pueblo aprende a orar. ¿Y cómo aprende a orar? Pues lo que hacemos nosotros, los sacerdotes en sus parroquias, los movimientos, los grupos, los que se consideran maestros de oración, que es lo que pretendemos con este curso, con esta escuela diocesana de oración, que haya hombres y mujeres que en sus parroquias enseñen a orar, transmitan el gozo de la oración, sean maestros de oración. Y dice el catecismo, ¿dónde se aprende a orar? En las peregrinaciones. Aquí Toledo tiene mucha tradición de peregrinaciones, a Urda, a Guadalupe, ahora que estamos en el jubileo. ¿Y dónde aprende a orar también el pueblo? En las fiestas. Cristianismo es la fiesta de la vida. Es tremendo cuando presentamos a Dios como un aguafiesta, cuando Dios no es un aguafiesta, es la fiesta de la vida. Así lo presentaba el hijo que se va de casa, y por eso se va de casa, el hijo pródigo, porque piensa que Dios es un aguafiesta, cuando es la fiesta de la vida. Y el que iba buscando fiestas acaba comiéndose la algarroba de los cerdos. Uno cuando se aparta de Dios sabe peligrosamente dónde sale, pero lo que no sabe mucho más peligroso es dónde va a acabar. Tanta gente que rompe con Dios y no sabe cómo acaba. Las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria del Dios Altísimo, pero muy cercano. Fijaos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eran llamamientos y caminos para la oración. Claro, muchas veces nosotros no descubrimos en la gente sencilla cuando ora, cuando pone a lo mejor una vela, o cuando está un rato rezando al Señor en la capilla, cuando... Por eso decían con mucha gracia los maestros del Espíritu, ya quisieran muchos teólogos, tener los domingos la fe que tiene mi abuela todos los días. Ya quisieran muchos teólogos tener los domingos la fe que tiene mi abuela todos los días. Porque todo eso forma aspectos sencillos de la oración. Por eso no podemos despreciar nada. No podemos despreciar nada. Entonces, primera idea que presenta a la hora de interpretar y de introducir a Elías, habla de la oración en el templo a través de todas estas manifestaciones. Pero sin embargo, y aquí es por lo que luchan los profetas, todos los profetas, sin embargo, es muy fácil caer en un ritualismo. Y lo dice el catecismo. ¿Qué es el ritualismo? Que a veces arrastraba el pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. O sea, decir, hay gente, es el fariseísmo en el fondo, el ritualismo. Gente que piensa que porque compra ya unas normas externas, ya automáticamente está en Dios. Y a veces las cosas externas, el ritualismo, lo dice el catecismo, lo dice la Iglesia, a veces el corazón no está convertido. El corazón no está convertido. Y a veces este ritualismo, como le pasaba a los fariseos, le daba a tener delante derecho de Dios y delante derecho de los hombres. Tenía derecho delante de la gente. Ese ritualismo. Por eso, cuidado con una oración demasiado ritualista. Yo he visto mucha gente que ora y que lo que se pasa en la oración es un barniz. ¿Y por qué hay un barniz? Porque no hay conversión del corazón. ¿Y por qué no hay conversión del corazón? Porque no hay vivencia del silencio, porque no hay estar a solas con quien sabemos que nos ama. Por eso, y termina el número 2581, que os aconsejo a todos los que me veis a través de la televisión diocesana o de la Radio Santa María, los miles que nos siguen a través de las redes sociales, dice, era necesario la educación de la fe, que es la conversión del corazón. Y esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro en Babilonia. Era lo que los profetas educaban. No os quedéis en lo ritualismo. Cuando Jesús dice ese texto de la oración famosa, no quien dice Señor, Señor se salvará, está en el fondo diciendo esto mismo. No olvidéis que, como decía estos días, el Antiguo Testamento no es más que la preparación a Jesucristo. Por eso la Iglesia lo sigue leyendo
todas en la Eucaristía y no ha dejado jamás de leer el texto del Antiguo Testamento porque nos prepara. Lo estamos viendo los protagonistas del Adviento, que son los profetas que todos la anunciaron, dice un prefacio, como decía el otro día en el retiro de Adviento. Todos los profetas la anunciaron. Juan le proclamó ya próximo y María, sobre todo, le esperó con inefable amor de madre. Y ahora viene el 2582 y entra de lleno la figura de Elías. Yo lo titularía así: ante el Dios viviente que vive Elías, los ídolos mata. Anoche, preparando esta catequesis, este momento, leía a un autor italiano que me encanta, Enzo Bianchi, al cual he tenido la suerte alguna vez de compartir con él algunas conferencias, algunas charlas, invitados también, un servidor. Enzo Bianchi decía que la lucha de hoy no es entre Dios y el ateísmo, sino entre el creer y los ídolos. Porque yo creo que el mundo de hoy es muy creyente. Otra cosa es que no sea cristiano, pero creyente. ¿Habrá habido una sociedad que crea tanto como esta? Todo el mundo cree hoy en las brujas, en los horóscopos, en los videntes, todo el mundo cree en eso. El mundo de hoy es muy creyente. Otra cosa es que sea muy cristiano, que es distinto. Por eso decía Enzo Bianchi, nos las estamos jugando en el tema precisamente hoy de los ídolos. Hay muchos ídolos. Los ídolos no desaparecen del corazón humano. Recuerdo que estuve no hace mucho tiempo, muchos años, en Polonia. Estaba y fui con un grupo de jóvenes, de peregrinaciones. Y me acuerdo que la guía católica practicante polaca nos decía: nosotros durante el comunismo hemos mantenido el 95% de práctica religiosa. Llevamos ahora muchísimo tiempo ya con un planteamiento mucho más, una sociedad mucho más libre, gracias a Dios, ¿no? Pero estamos bajando de tal manera que ahora estamos por un 65% de práctica religiosa. Ha bajado muchísimo. Y decía, porque no sé qué es más peligroso, el comunismo o el consumismo. Aquí estaba diciendo, esta chica, esta guía, estaba diciendo y dando en la práctica de esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los ídolos. El corazón humano no puede estar vacío. O lo llena Dios o lo llenamos con ídolos. Como no puede vivir con sed, o bebo agua, o bebo whisky, o bebo ron, o bebo ginebra, pero tengo que beber. Porque el corazón humano no se puede mantener vacío. Por eso dice preciosamente el texto, ¿cuál sería el problema por el cual la gente se va a los ídolos? Y lo pienso en todos los que estamos aquí y a todos los que me veis a través de la televisión y a todos los que estamos haciendo este curso todas las semanas. El gran problema es que como no haya vida de oración, nos quedamos en una religión sin corazón. Por lo tanto, en una religión fariseica, por lo tanto, en una religión externa, solo externo, en una religión sin sentimientos, sin vida. Muy malo es el sentimentalismo, claro que es malo. No digamos cuando ese sentimentalismo lo que tiene es emotividad, que es todavía mucho más bajo que el sentimentalismo. Pero claro, si vamos a una religión donde lo que perseguimos y seguimos racionalmente es una especie de que Dios es como un tronco, como una madera, que no tiene sentimiento, que no tiene vida, que no tiene corazón, lo que diría Elías, un Dios que no es viviente, que es lo que hace que se destroce precisamente a los sacerdotes de Baal con el cual él se juega la vida, se juega Elías en el famoso monte, ahí en el monte Carmelo, y se juega él. Elías es el padre de los profetas, estoy leyendo el 2582, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro, Salmo 24, 6. Su nombre
el Señor es mi Dios. Eso significa Elías, el Señor es mi Dios. Anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración en el Monte Carmelo. Mira que es valiente, con 500 se ríe todo lo que quiere de los sacerdotes de Baal, porque él tiene el Dios viviente. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Y dónde está la clave del profeta Elías en el monte, por el que vence a todos sus enemigos? Mirad, en el fuego. ¿Y ese fuego qué nos recuerda a nosotros el fuego? El Espíritu Santo. Y de hecho, por ejemplo, ¿qué dice Jesús en el Evangelio? He venido a traer fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. El fuego es el Espíritu Santo, que es el que va a consumir nuestros ídolos, nuestros pecados, y nos va a abrir a esa sed y a ese deseo precioso de Dios. Es tan importante, ¿verdad? Por eso sigue diciendo el texto: después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente del Querit, ahí donde le servían los cuervos, Elías enseña a la viuda de Sarepta, lo recordaba Jesús, el delegado episcopal, enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Por eso Dios devuelve la vida a la viuda de aquella pobre mujer que había perdido lo único que tenía y que se va a caracterizar siempre porque Dios será misericordioso y cercano a las viudas, a los huérfanos y a las viudas. Recordad Jesús cómo se conmueve a la entrada de Naín con la viuda de Naín. Por tanto, estas son verdaderamente, y dice así, y continúa el número 2583, en el sacrificio sobre el Monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego, como te decía antes, el fuego del Señor es la respuesta a la súplica que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que las liturgias orientales, nuestros hermanos cristianos orientales, recogen en la epíclesis, en la invocación al Espíritu Santo. Sed muy amigos del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo habló por los profetas como Elías. Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Por eso hay que invocarle, y por eso cuando Elías invoca por aquella viuda, aquel hijo de aquella viuda, aquel hijo vuelve a la vida. Finalmente, en este número 2583, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés. Claro, todos estos maestros de oración del Antiguo Testamento, todos tienen una característica muy parecida. O sea, Elías tiene mucho de Moisés y de Abraham y de Jacob, que también lucha en la noche, y del rey David, que es un hombre alegre y feliz, y que es la locura de haber encontrado el amor de Dios, y que es pecador y creyente, como decíamos, y hoy es el hombre que se encuentra con el Dios viviente. ¿Por qué Elías se recoge como Moisés? Pues se recoge en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Esto es hermosísimo, de verdad. Yo creo que la gracia más grande que podemos recibir en nuestra vida es la gracia de la oración. Yo lo he repetido muchas veces en mi vida. Yo doy gracias a Dios por haber descubierto desde que comencé mi vida cristiana una oración diaria, continua, porque eso me ha cambiado la vida. La oración diaria
y el encuentro con el Señor es como vivir enamorado. Como no estemos enamorados, en un matrimonio no dura nada. Aunque tengan 100 hijos preciosos, 5 hijos preciosos, tengan no sé cuántos bienes y se lo pasen bomba cuando van de vacaciones a la Costa Brava. Pero como no estén enamorados, no dura nada. Y lo mismo le ocurre a la vida de un sacerdote, a la vida, como no tengamos pasión por Jesucristo. Por eso es esa presencia misteriosa de Dios. Por eso la gran gracia que hay que pedir en este curso que estamos haciendo en nuestra escuela diocesana de oración, que nos dé el Señor el don de la oración. De la oración, claro, para tener vida de oración tenemos que orar. Quizás la mayoría de los que me están viendo a través de la televisión no vivieron la crisis que tuvo la oración en los años 70, con la famosa frase que decían algunos: pero si todo es oración, ¿para qué vamos a orar? Todo es oración. Sí, todo es oración si tengo vida de oración. Tú dile a una mujer casada, a un hombre casado, que todo es estar con su mujer. No hace falta que estés con ella, todo es estar con ella. Piensas en ella, la quieres, ya está. ¿Para qué vas a tener encuentros con ella? ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a tener...? Que no. Todo es encuentro, no mire usted. Para que yo descubra en mi vida eso. Claro que puedo estar trabajando y pensando en mi mujer. Claro que puedo estar haciendo cosas, pero como yo no tenga encuentros personales íntimos con él, con ella, no soy fecunda en mi vida, no puedo serlo. Porque el amor exige encuentros. Si yo tengo todos los días un rato largo de oración, tendré vida de oración y acabaré encontrando a Dios en todas las cosas. Pero como no tenga vida de oración, como yo no dedique tiempo a Dios, ¿cómo va a ser todo oración? Claro que todo es oración, pero cuando tengo vida de oración. Os he comentado muchas veces lo poco que le gustaba a Santa Teresa de Jesús, la mística castellana y probablemente una de las mujeres más grandes de la historia, lo poco que le gustaba a Santa Teresa a las monjas melancólicas, decía ella, esas que no salían de la capilla para no perder el fervor. Le ponía malo a Teresa de Jesús. Y por eso Teresa de Jesús decía: hermanas, que también entre los pucheros está Dios, y hay que salir a la calle, y hay que salir con la gente, y hay que salir a la cocina. ¿Por qué? Porque no consiste solo en quedarse en eso. El ave Pierre, el fundador de los traperos de Emaús, tiene esa frase que es bellísima. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, él me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? Yo no puedo olvidar nunca a los hermanos. Mira, una oración que no lleve en el corazón rostros y personas no es una oración cristiana. Yo no voy a la oración a recrearme en mi propio yo. Yo no voy a la oración a mirarme el ombligo. Yo no voy a mi oración a ver qué sale. Como decían chistosamente en aquella comunidad: a ver qué sale. Si sale con barba, San Antón; si no, la Purísima Concepción. Que no es eso. Es mucho más seria la vida de oración. Pero fijaros, solamente en el monte de la transfiguración, más allá de la figura, se dará aquel a conocer cuyo rostro buscan. Es que es hermosísimo esto. O sea, Elías no aparece en el monte de la transfiguración. ¿Con quién dialoga Jesús en el monte de la transfiguración, estando presente Pedro? Y los íntimos, con Elías. Elías y Moisés hablaban con Elías, que representa al contemplativo, el místico, el que se la juega por Dios. Moisés, la ley, el decálogo. Y es que la vida cristiana está compuesto de Elías y de Moisés. No solo de Elías. Hay aquellos que solamente piensan en la oración, en el carisma, lo carismático, en lo místico. Chicos, pero hay que cumplir cosas y normas y leyes. ¿Por qué? Porque entonces son anárquicos. Hay de aquellos que consideran la vida cristiana solo leyes, preceptos y leyes y preceptos y más leyes y preceptos. Porque la vida cristiana se acaba convirtiendo en un esqueleto, en una religión sin corazón. Por eso es tan importante las dos cosas. Pero dialogando con Cristo, cuando dialoga Elías con Cristo y Moisés con Cristo, se da la madurez de la vida cristiana, que no es solo Elías, no es solo, podríamos decir, el elemento de la libertad del espíritu, de ir a donde uno vaya. Cuidado, eso tiene que tener un diálogo con
Cristo. Pero tampoco la vida cristiana son normas y normas y normas, solo eso. ¿Por qué? Pues porque si yo vivo normas caeré en un ritualismo, que es una religión sin vida, que es un cristianismo sin corazón. Y por eso a veces hay tantos cristianos quemados. ¿Por qué? Porque viven muchas veces una experiencia totalmente de carga. Yo siempre recuerdo leyendo al cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, algo que me impactó muchísimo, porque él fue a hablar y a darle unas conferencias a los obispos alemanes cuando trabajaba en la doctrina de la fe. Y era el tema porque en muchos, lo que se da también ya en España, quizás no tanto, pero el por qué no querían bautizar los padres alemanes jóvenes a sus niños pequeños. No los querían bautizar. Bajo capa, como dicen ahora, que cuando ya sean mayores, cuando puedan elegir, cuando puedan decidir, ¿por qué van a decidir los padres por él? Fíjate que es con todo mi respeto, no es un argumento, porque usted está decidiendo continuamente por el niño cosas constantemente. Lo que tiene que comer, si tiene que ir al médico, si tiene que vacunar. Y no puede usted decidir si para usted es importante la fe, el transmitírsela ya, cuanto antes sea hijo de Dios mejor, pero bueno, no entro ahora en esto. Lo que sí entro es en lo que dice Ratzinger, me parece luminosísimo. Y le dice a los obispos alemanes, no, pero no se engañen ustedes, el problema está que esos padres los hemos formado en que el cristianismo es una carga. Es una carga. Y como el cristianismo es una carga, no se la quieren transmitir a sus hijos. Este es el problema, que es mucho más gordo, porque para ellos no le ha hecho feliz Cristo. No han descubierto el cristianismo como un encuentro gozoso, porque no han tenido quizás vida de oración. Entonces el cristianismo es una carga. No, que tiene que ir a misa el domingo, que tendrá que estar en contra, por supuesto, del aborto, a favor de la vida. No, que quizás, total no va a tener que trabajar. Que son muchos, que es una carga. Yo no quiero darle mi carga a mis hijos, como la he vivido yo. Tremendo, ¿eh? Dice el Papa, vamos, que luego sería Papa Benedicto XVI. Es verdad. Como entendamos el cristianismo como una carga, las cargas buscamos toda la vida cómo nos las quitamos de en medio. Como sea una carga en mi vida familiar, como sea una carga mi vida viviendo el celibato, como sea una carga viviendo mi vida de entrega, pues como sea una carga, entonces procuraremos el irnosla quitando poco a poco. Por eso dice preciosamente que es conocer aquel cuyo rostro buscan. Es decir, donde se descubre el verdadero rostro de Dios es precisamente en el monte de la transfiguración. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de crucificado y resucitado. Ahí está el rostro de Dios, en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Y terminamos con el número 2584, para dar paso luego a cantar delante del Señor en la Eucaristía y el testimonio. Y dice, contando la experiencia de Elías, que hemos dicho que lo primero es el encuentro con el Dios viviente, en el silencio y en la oración, cómo él verdaderamente vive eso de matar a los ídolos que matan, es decir, se la juega con los sacerdotes de Baal porque se encuentra con el Dios vivo. Es el que dice y habla de ese fuego que es el Espíritu Santo que ha venido a traer a la tierra. Y en el 2584 dice el Catecismo de la Iglesia Católica: en el cara a cara con Dios, los profetas extraen su luz y su fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Esta es un poco la imagen de lo que Elías, que se encuentra con el Dios viviente, y por eso tantas veces hemos hablado de que la oración cristiana es siempre subir para bajar y bajar para subir. Una cosa que puede parecer muy sencillo y puede parecer casi
Pero eso es la oración cristiana. Uno sube al monte de la contemplación, pero luego baja también al valle de la transfiguración. Uno sube al monte donde se encuentra con el transfigurado, pero también es verdad que se encuentra después con el desfigurado. Uno es verdad que va a vivir en su corazón el gozo y la alegría del Señor, pero luego también, como dice preciosamente un himno de Cuaresma, para encontrarme contigo, cítame en Getsemaní. Es decir, y uno está por una parte en el monte de la oración y también descubre la presencia en el rostro de los que sufren. Por eso podíamos decir que esto lo vive muy bien Elías. Elías es fiel al Dios viviente, pero también es verdad que baja y verdaderamente vive esa profunda relación de amistad y de amor con el Señor. Por eso es tan importante en nuestra vida vivir esa experiencia de dedicar tiempo a estar con el Señor, esa oración que nos lleva luego a descubrirle vivo y resucitado en todas nuestras realidades y en toda nuestra vida y en toda nuestra historia. Pues os propongo, sobre todo, que leáis los textos que aparecen en el Catecismo de Elías el profeta y la conversión del corazón, sobre todo el libro de los Reyes, donde aparece preciosamente esta figura, sobre todo yo diría la figura de Elías en la cueva, donde aparece el encuentro con el Señor en el silencio, en el Monte Carmelo, donde él verdaderamente se la juega con aquellos sacerdotes de Baal, porque el fuego que el Señor le escucha es el que realmente hace y vive en esa vida de Dios. He venido a traer fuego al mundo, dice Jesús, y estoy deseando que arda. Y por otra parte, descubrir que la figura de Elías, donde encuentra plenamente su significado, es en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Monte de la Transfiguración, donde aparece Elías para decirnos: en el Monte Carmelo yo verdaderamente descubrí el rostro de Dios, pero ese rostro vivo de Dios es Cristo, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, ese Dios que vamos y que estamos esperando ya en la Navidad, porque hemos empezado este tiempo y este camino de Adviento, que es un camino para vivir en el gozo y la alegría de llegar a través de María, nuestra Madre. Ella le esperó con inefable amor de madre al gozo y a la alegría de encontrarnos con Él en el portal de Belén. Desgaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente
es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Dos jóvenes hoy para dar testimonio. Sí, van a ir pasando distintas personas, distintas vocaciones, distintas llamadas. Y hoy nos ha cantado Jesús María Sánchez Fraile, natural de Camino Morisco de Cáceres, de cuarto de la ESO, alma misionera. Y el testimonio nos lo va a dar Miguel Ángel García Rojo Jiménez, natural de Los Llévenes, cursando primero de bachillerato. ¿Pero dónde? Allá donde la vida de oración de cada uno de nosotros y nuestras familias debe hacer que esa hoguera no se apague. En el corazón de la diócesis, en el seminario. Estamos en un Adviento vocacional. María, Madre nuestra, Nuestra Señora del Adviento, nos va a cuidar mucho. Haciendo campaña que no pudimos hacer en marzo, hoy el testimonio dan dos seminaristas del Seminario Santo Tomás de Villanueva. Que nuestra oración sea por ellos. Muy queridos hermanos que estáis aquí y aquellos que os unís a la retransmisión de esta escuela de oración a través del canal diocesano de Toledo. Mirad, hemos repetido durante la canción, le hemos estado pidiendo al Señor que nos lleve donde se necesiten sus palabras, donde se necesiten nuestras ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Le hemos pedido ser luz en medio del mundo. Pero para poder alumbrar a nuestros hermanos, hace falta encender nuestro corazón en la oración. Es necesario que Cristo brille a través de nuestras obras. Y con esto quería empezar, hablándoos de lo que significa para mí la oración. Y es lo que hablaba don Francisco acerca de Elías. Y es que si no nos acercamos al Señor para encender nuestro corazón, en el corazón ardiente de Cristo presente en la custodia, no podremos llevar esas buenas obras de Cristo a nuestros hermanos. Y eso es la oración, encender el corazón, estar delante de aquel que sabemos que nos ama y llevar ese amor a todos. Al igual que el cuerpo no puede vivir sin comer, sin beber, tampoco el alma puede vivir sin la oración. La oración es ese condimento que pone luz, que pone sal a nuestra vida. Pero pues un niño no sabe naciéndose comer un filete, ni sabe hacerse una ensalada, no sabe, hay que enseñarle. Pues igual pasa con la vida espiritual. Un niño no nace sabiendo rezar. Entonces, esta oración se aprende. Mirad, yo inicié mi vida de oración gracias a la ayuda de mis padres, a Miguel Ángel y Rosario. Y quería insistir en esto, en qué bello es que los padres transmitan la fe a sus hijos, como hablaba don Francisco, por ejemplo, de esto que hubo en Alemania. Cuando estábamos aquí esperando para empezar la escuela de oración, ha entrado una madre con una niña pequeña y bueno, pues me ha resultado muy bonito ver cómo se han puesto las dos de rodillas y ha dicho a la madre, vamos a santiguarnos, y se han santiguado las dos. Entonces, esto es algo por lo que os animo a todos los que nos veáis a estar profundamente agradecidos, siempre agradecidos a esa fe que nos han transmitido nuestros padres, nuestra familia y que es tan importante, ¿no? Sin esa ayuda de nuestra familia,
de nuestros padres, sin esa fe que nos han transmitido, puede que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Puede que don Francisco no fuera el arzobispo, puede que don Jesús no fuera el párroco de Corral, puede que ninguno estuviéramos aquí. Y es algo por lo que hay que dar continuas gracias a Dios. Al igual que también uno aprende a rezar en el núcleo familiar, la familia humana, también uno aprende a rezar en la familia parroquial. Por eso decía que es bueno que los padres transmitan la fe a sus hijos, llevándolos, por ejemplo, a la catequesis parroquial, como fue mi caso. Desde que tuve edad de ello, pues mis padres me llevaron a la catequesis y allí pues uno afianza su fe en Cristo, afianza sus conocimientos en Dios y afianza su amor en Jesús. Y así es como se aprende a orar. Entonces, recuerdo con mucho cariño la ayuda que he recibido de los catequistas de mi parroquia, de los sacerdotes. Pues en especial mi párroco, don Fernando, lleva ya muchos años siendo párroco de los Llévenes y otros vicarios que han pasado por allí, pues recuerdo a don Rodrigo, a don José Antonio, lleva un par de años Germán y pues hay que estar profundamente agradecidos también a estos sacerdotes, ¿no? Qué buena es la presencia de un sacerdote en nuestra vida, porque no debemos olvidar que el sacerdote es aquel que nos lleva directamente a Cristo, es aquel que nos une a Dios y a través de los sacramentos, más si cabe, en la Eucaristía. Entonces, animo a todos a que siempre encuentren en la figura del sacerdote al mismo Jesús que les abraza, que les consuela en los momentos de tristeza, que se alegra con ellos en sus momentos de alegría. Y asimismo también el tener ante nosotros un sacerdote que nos ayude, que nos acompañe, puede servirnos a modo de referente para la oración y nos puede estimular a llevar una vida de oración. También recuerdo que en estos inicios de mi vida de oración, cuando era más pequeño, pues fueron de vital importancia la figura de ciertos santos. Recuerdo, por ejemplo, con especial cariño a San Juan Bosco o a San Felipe Neri. Estos santos los conocí simplemente pues porque vi la película de su vida, esta que hicieron de la televisión italiana. Y pues un gesto tan sencillo como es ver la película de un santo o leer un poco de su vida o que tus padres te cuenten un cuento de ese santo, pues es algo tan bueno que nos puede mover a la oración, ¿no? Imitar a esos santos y nos puede alentar a amar más a Cristo. Y en busca de esta oración de la que estoy hablando, de orando en la parroquia, en casa, pues decidí ser monaguillo. Empecé a ser monaguillo en mi parroquia después de haber hecho la comunión, porque pues, a mí me llamaba la atención la figura del sacerdote, ¿no? Lo que decíamos de los referentes. Y pues llevando esa vida de oración, un día fui al seminario de convivencia y en una oración precisamente Dios habló acerca de la vocación. Oye, porque cada uno tiene un plan al que Dios le llama, una vocación. Entonces empecé a plantearme de un modo más serio el tema de la vocación, el tema de aquello a lo que Dios nos llama y finalmente me decidí a entrar al seminario después de un tiempo de maduración vocacional. Entonces entré en el seminario en primero de la ESO a la edad de 12 años y en el seminario la vida de oración no se estanca, sino que crece y se hace más fuerte. El seminario, digamos que es un particular Nazaret, donde vivimos con Jesús adolescente, como nosotros, con María y con José, y donde crecemos en estatura, en sabiduría y en gracia. Y nuestra vida de oración en el seminario se concreta en el amor a Cristo cada día, en la oración diaria. Tenemos muy claro que el centro de nuestro día es Jesús. Cada mañana ofrecemos nuestras vidas, nuestras alegrías, lo que hagamos bien, lo que hagamos mal, todo lo ofrecemos al Señor, al corazón de Cristo cada mañana, presente en el sagrario de la capilla. Seguidamente en bachillerato, por ejemplo, en otras secciones lo tienen por la tarde, tenemos la celebración de la misa. El sacrificio del altar es el centro de la vida del seminarista, el centro de la vida del seminario. De ese manantial de la misa bebemos durante todo el resto del día. La Santa Misa es la oración con mayúsculas. Nos unimos de tal manera a Jesús que entra dentro de nuestro corazón y por entrar dentro de nuestro corazón debemos configurarnos completamente con Él. En la oración de la tarde revolvemos aquellas palabras que el Señor nos ha dirigido en la misa. Volvemos a la oración, aquello que el Señor nos ha querido decir.
a través de unos puntos de meditación que nos ofrecen los formadores, al igual que ya hacía nuestro primer rector, el beato José, que fue martirizado en la Guerra Civil. Pues cuentan los testimonios que él daba puntos de meditación a sus seminaristas, precisamente porque él consideraba que el núcleo de la vocación era la oración y la relación personal con Cristo Eucaristía. Entonces, es muy hermoso ver cómo aquello que ya hacían hace 90 años se continúa haciendo actualmente. Entonces, la oración de la tarde es eso, seguir revolviendo en nuestro corazón aquellas palabras que Cristo nos ha dirigido en la Eucaristía. También nos iniciamos en el rezo de la liturgia de las horas y nos unimos así al rezo de toda la Iglesia universal, al rezo que hacen los sacerdotes, la vida consagrada y tantísimos fieles laicos como practican esta piadosa oración. Y también, junto a estos momentos de oración de la vida diaria, en la que no quería olvidarme, por cierto, ahora que lo veo aquí, de la oración de la noche. Quería hablar porque hablaba don Francisco de que Dios habla en el silencio, que puede que en este mundo haga falta la paz y el sosiego para escuchar a Dios. Y me parecía bueno recalcar que acabamos el día donde empezamos. Empezamos el día consagrándonos a Dios, consagrándonos al Señor, y acabamos el día allí, dándole gracias por todo lo que nos ha dado y pidiéndole las gracias necesarias para servirle mejor al día siguiente. Y a la hora de irnos a la cama vamos en silencio mayor, en silencio sepulcral, porque es en el silencio, en la paz y en el sosiego donde Dios habla. No vamos en silencio porque ya sea de noche, ya haya que ir callado, no, es porque Dios habla a través del silencio. Y decía que junto a esta oración diaria también hay ciertos momentos de oración extraordinarios dentro del seminario y que son de vital importancia. Quería empezar, por ejemplo, hablando de los ejercicios espirituales que tenemos habitualmente en el Puente de los Santos y que son un regalo del Señor. Un regalo del Señor que consolida nuestra estancia en el seminario y que da un tono de oración al resto del curso. Según vivamos los ejercicios, vamos a vivir nuestra vida en el seminario y, en definitiva, nuestra vida de oración, al igual que los retiros espirituales, que son ese eco que queda cada mes de los ejercicios espirituales. También el seminario no solamente está compuesto solamente por seminaristas y formadores y poco más, sino que también dentro del seminario están las familias, que cada domingo participan con nosotros de la Santa Misa y de una oración dominical que hacemos todos juntos. Y es que el centro de la vida del domingo es la familia y Cristo en medio de la familia. Empezamos el día con la Santa Misa y lo acabamos ante el Santísimo, padres y hijos, alabando a un mismo Señor. También en bachillerato pues son muy buenas las oraciones de los jueves, oraciones sacerdotales, en las que el director espiritual, don Ramón, pues nos presenta distintas llamadas de Dios a los personajes de la Biblia, ¿no? Hay como dos núcleos, los personajes del Antiguo Testamento y los personajes del Nuevo. Y es ver cómo Dios llamó, nos llama hoy por nuestro nombre y nos llamará. Y es muy hermoso descubrir esto, que parece, dices, no, las llamadas del Señor en el Antiguo Testamento quedan muy lejanas. No, esa llamada puede que te la haga a ti también hoy, con tu nombre y apellidos. También los oratorios, donde leemos juntos la palabra de Dios, juntos rezamos, juntos adoramos, y es en esa unión en la que se fortalece nuestra relación con los compañeros, ¿no? Me parece algo preciosísimo ver cómo una amistad entre amigos se fundamenta en Cristo, en el Señor. Y es algo bueno. Y bueno, siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cuando salen los seminaristas o los sacerdotes dicen, los mejores amigos de mi vida los hice en el seminario. Y entonces cuando entras ya ves la clave, y es que la clave de esa amistad es el Señor, ¿no? Y bueno, junto a todo esto que he nombrado, pues otras celebraciones como vigilias, peregrinaciones, convivencias, etcétera, ¿no? Todo esto está marcado en un lema que va cambiando cada año, cada curso. Este año, por ejemplo, tenemos el lema de lavados en su sangre, es un versículo del libro del Apocalipsis, y bueno, todo el itinerario espiritual del curso gira en torno a esto. Y bueno, pues también nuestra vida de oración se fundamenta en la devoción a María, la devoción a la Virgen.
Estando rezando me da cuenta de que ponían en el mantel a Jesús por María. Y es que justamente eso era lo que iba a decir. María nos lleva a Jesús. Entonces, si amamos a María, amamos a Jesús. Y en el seminario la Virgen es la que cuida de nuestra vocación. Me señalaba el director espiritual que ojalá, y si Dios lo quiere, llegamos a nuestra ordenación, sintamos que es la Virgen María la que nos impone la casulla, al igual que San Ildefonso, patrón de Toledo. Y María nos enseña a confiar en Dios. Si Dios nos llama, a decir sí. Y esto es lo que nos enseña María, y por eso es la importancia de la devoción mariana en el seminario, que se traduce pues, en la práctica del rezo del rosario, en el rezo del Ángelus cada día que rezamos comunitariamente, etc. Pero junto a María siempre está José. María nunca está sola, está a su lado San José, y es referente importantísimo del seminario, no solamente porque es el patrón de las vocaciones, sino porque es que fue el primer formador de Jesús. Y esto nos enseña que debemos acoger a Jesús como un enviado de Dios. O sea, José no habla en toda la Biblia, José no dice ni una sola palabra, pero escucha a Dios. Y por eso es referente en el seminario, porque escucha. Y los seminaristas deben escuchar aquello que Dios le pide y aquello a lo que Dios les llama. Entonces, me comentaba el director espiritual, decía, San José, dice, es como un formador del seminario. Y decía, pues fíjate, si es que tenemos 6 San Josés, tenemos pues el rector, don Juan Félix, el tutor, don José Pablo, todos. Entonces son esos San Josés que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos formen, al igual que San José formó al niño Jesús. Y nada, simplemente quería terminar diciendo que pidáis a San José en esta celebración de la Inmaculada este año por el aumento de las vocaciones al sacerdocio, para que San José cuide de las vocaciones, porque el centro de la diócesis es el seminario, es el corazón de la diócesis. Y en nuestra mano en manos de todos, está la vocación. Cada vocación tiene detrás una historia de oración. Es algo buenísimo rezar por las vocaciones y algo que puede salvar muchas almas. ¿Qué sería de nuestra vida sin sacerdotes? ¿Qué sería de nuestra vida sin la escuela de oración, sin el arzobispo? ¿Qué sería de nuestra vida sin un sacerdote? De ahí la importancia de pedir por el aumento y la fidelidad de los sacerdotes. Y junto a esto, decir que el seminario necesita mucho de vosotros espiritualmente y también materialmente. Entonces, por eso, terminad diciendo que seáis generosos en la colecta este fin de semana, que será a favor del seminario, de la campaña vocacional que estamos teniendo. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a los seminaristas por este testimonio, don Juan Félix, del primer momento que le pedí que estuvieran aquí. Y gracias también porque sabemos que rezáis por nosotros. Termino con una frase que me decía mi párroco y jamás olvidaré. Cuando yo era seminarista, me decía, Jesús, no sabéis para los sacerdotes la alegría que es cuando vemos a los seminaristas. Muchas gracias. Pues terminamos, como ha dicho Jesús, agradecemos a estos 2 testigos preciosamente, 2 amigos además, desde 2 realidades tan queridas, los Llévenes, Camino Morís con las Urdes, que han aprendido a orar en las parroquias y de su familia. Y como sabéis, como han dicho muy bien, el día 8 de diciembre, la Inmaculada este año es el día del seminario, porque no pudo celebrarse. Vamos a rezar por aquellos santos sacerdotes y para eso tiene que haber seminaristas que se formen como se forman, gracias a Dios, tanto nuestro seminario mayor como nuestro seminario menor. Por eso, muchas gracias por vuestro testimonio y le pedimos ahora a Jesús, podemos terminar así, para que el Señor nos conceda abundantes vocaciones sacerdotales.